En este momento empieza la clasificación C, apto solo para adultos. El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Estimados amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio de Noticias al Cierre, una nueva semana de actividades. Víctor Arias en el puerto de Manta, ¿cómo le va? Hola Malena, les tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena, señores televidentes, hoy asistimos los ciudadanos a la implementación de un nuevo sistema y de la primera embarcación que trae contenedores en esta nueva etapa del puerto, que se comunica una vez más con el universo del comercio mundial, del comercio internacional, y tiene la oportunidad, a través de una alianza estratégica que ha firmado Terminal Portuario de Manta con una empresa privada. Más adelante les tendremos información en exclusiva de esta extraordinaria noticia en el devenir histórico de Manta. La mala, Contraloría ha notificado a 385 profesores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí la devolución de dineros por 5 años de sueldo, una media de $40.000 por cabeza que tendrían que devolver si esto se confirma, y que suma alrededor de $10 millones. La Contraloría asume que el pago fue irregular y los profesores y la universidad están tratando de justificar técnicamente este asunto. Sin embargo, a los profesores actuales y jubilados que han conversado con nosotros, hemos asumido el compromiso de presentar una acción de protección para suspender el informe de Contraloría y la sanción que ha sido ya comunicada. En la ciudad de Puerto Viejo, Víctor, tenemos 4 invitados la noche de hoy, agenda llena. Esta en primera instancia, la licenciada María Luisa Moreno, ex gobernadora de la provincia de Manabí, como para ubicarla un poco mejor. Actualmente ella se desempeña como directora provincial del IES Manabí. Vamos a dialogar con ella. También tengo en segunda instancia al licenciado Jimmy Bolaños, él es dirigente del gremio de los taxistas. Recordemos que se había anunciado paralizaciones a nivel nacional lunes, martes y miércoles, y entre ellos pues la Fuerza Amarilla, como se la denomina. Tengo también un tercer invitado, el doctor Vicente Abril, él es parte del comité de la lucha por las obras de la provincia, por la reconstrucción, ¿no? Y último invitado, el doctor Edgar Machado, él es un importante médico neumólogo con quien vamos a dialogar sobre problemas respiratorios, así que de todo un poco como en botica acá en los estudios de Puerto Viejo. Tenemos en Manta invitados, entiendo también, y sí, por supuesto las notas informativas. Con nosotros estará Naki Vélez, quien es el director regional de salud. Con él vamos a conversar más adelante. Vamos a la pausa. Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso ya a nuestra primera invitada de esta noche, la licenciada María Luisa Moreno. Ella es la directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Manabí. Licenciada, bienvenida, buenas noches. Muchos la recuerdan, es gobernadora de la provincia de Manabí. Algún tiempito estuvo allí al frente. Luego estuve desempeñándose en otras áreas importantes que también se la recuerda, pero básicamente en la gobernación. Ahora en otra responsabilidad bastante, digamos que un reto, yo diría que más que las anteriores, porque estar frente al IES significa una papa caliente para muchos, incomprendidos para otros, sin solución para algunos más, pero en definitiva un reto importante. Licenciada, ¿cómo toma esta nueva situación o circunstancia en su vida? Bienvenida. Bueno, buenas noches a Manabí otra vez. El reto para mí es importante y lo asumo con alegría. Para mí el IES es la institución de todos los ecuatorianos, sobre todo de los trabajadores, aquellos que han decidido afiliarse, no solamente voluntariamente, sino aquellos empleadores que quieren cumplir con su responsabilidad y entonces afilian a sus empleados
porque quieren darles a sus empleados el mejor seguro que hay en el Ecuador, el mejor seguro de salud. ¿Por qué les digo el mejor seguro de salud? Porque una persona que gana un sueldo básico por apenas $8 recibe un seguro de salud prácticamente ilimitado, pero aparte de eso tiene un seguro de riesgos de trabajo y tiene también un seguro de vejez. ¿Qué significa esto? Que a la vez que está aportando para su salud, está aportando para su jubilación. Es decir, 3 en 1, que no se lo tiene fácilmente en los seguros privados. Eso es importantísimo y además porque estamos previendo para nuestra vejez. Eso es importante y claro que sí. Quiero decir también aquí en este rato, aparte de una encuesta que se hizo, de un sondeo, la gente sigue creyendo en el IES. La gente sí critica a algunas autoridades, pero sigue creyendo en el IES y eso también a mí me hizo tomar la decisión de estar aquí porque significa entonces que podemos seguirlo defendiendo, que toda la gente va a seguir defendiéndolo como en estos días se lo ha hecho. Bueno, usted acaba de mencionar algunos de los beneficios, por así decirlo, que tiene el IES, porque si hay algo que destacar, que el IES no solamente es seguros de salud, no solamente, lo que pasa es que el tema de la salud en el IES viene siendo la parte más sensible. Eso es más o menos cuando usted hace muchas cosas buenas, pero hace una mala, entonces la gente se olvida de las buenas y solo recuerda o pone en consideración esa mala. Entonces, más o menos viene siendo así. Entonces, esa debilidad que tiene el IES en temas de salud, ¿de qué manera se busca en la gestión actual? No me refiero precisamente de usted, acá en la provincia de Manabí, sino de Paul Granda, como un nuevo modelo de gestión que busque optimizar recursos, pero más que optimizar, que busque de manera efectiva que los servicios que da el IES a nivel nacional, sobre todo en los temas de salud, sean mucho más eficientes. Después de que el presidente Lenín Moreno decidiera que Paul Granda lo represente en el IES, hay en estos momentos un nuevo modelo de gestión. Un nuevo modelo de gestión que apunta realmente a optimizar y a hacer más eficiente la administración de los fondos que hay en el IES. ¿Qué significa esto? Recuerden ustedes que hace días tuvimos las ingratas noticias de que teníamos complicaciones para pagar las pensiones de los jubilados. Eso se terminó, contamos con un buen tiempo para el pago, pero con el nuevo modelo de gestión podemos decir que nosotros podríamos llegar a tener 40 años de tranquilidad para el pago de las pensiones jubilares si es que lo cumplimos. ¿Y cómo lo vamos a cumplir? Recuperando todos aquellos empleadores que no han pagado, es decir, con una buena coactiva, mejorando la atención de primer nivel. Necesitamos mejorar la atención de primer nivel en salud y en eso estamos absolutamente empeñados todos nosotros. Y también la otra es promocionando el seguro de salud y los 3 seguros que se ofrecen en uno. Con este nuevo modelo de gestión que ya está en marcha y en el que yo digo estoy porque en estos días yo no he hecho nada más que estar las 25 horas del día trabajando para eso, podemos tener, no esperanzas, la seguridad de que vamos a mejorar y que se enrumba realmente el trabajo del IES y también que podemos darle tranquilidad a la población en cuanto a aquello que están diciendo que a los 82 años nos vamos a jubilar. Eso es absolutamente precisamente, o sea, el doctor Paul Granda ha estado en algunas visitas a nivel nacional, incluso Manabí nos tocó asistir a algunos de sus conversatorios, porque eso es lo que hace, conversatorios, y decía que fue descontextualizado de que aquello de que se iba a incrementar las aportaciones y por otro lado que también había esa posibilidad de aumentar los años para la jubilación. Eso, bueno, destapó... A cualquiera lo asusta, pero en estos momentos tenemos la tranquilidad de que no va a ser así. Y por eso toda la nueva administración está trabajando precisamente para mantenernos en las condiciones en las que estamos. Pero sobre todo, tiene que haber un acuerdo nacional, sí, a lo que ha convocado Paul Granda. Tiene que haber un acuerdo nacional porque la seguridad social, que no es lo mismo que el IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tiene que ser parte de un acuerdo porque hay que cuidarla, hay que cuidar nuestra seguridad social, hay que cuidar el IES, pero eso también pasa por acuerdos claros entre la población, entre los trabajadores, entre los empleadores, todo un acuerdo y la sociedad en su conjunto. Queremos que se mantenga siendo solidaria, obligatoria, equitativa, pero bajo un acuerdo clarísimo. Las condiciones de la sociedad cambian, la ley, hay que volver a leer la Ley de Seguridad Social y en esa estamos obligados
a hacer algunas acciones que las vamos a cuidar. Y acciones dentro de las cuales hay una expectativa que ha pasado, por ejemplo, con el tema de la construcción del edificio acá en la provincia de Manabí, la dirección provincial, para ser más concretos. Las oficinas administrativas de la dirección provincial en este año vamos a tener, espero, lo que sueño es que este año tengamos oficinas administrativas de la dirección provincial, y la buena noticia es que el seguro terminó de pagarnos los 4 millones y pico que era por lo que estaba asegurado el edificio que se cayó. Entonces, esa sí es una buena noticia y ese es el recurso con el que estaríamos contando nosotros para reponer la edificación que se nos cayó. Entonces, estamos trabajando precisamente eso en estos días y esperamos contar con nuestro edificio. Pero la otra noticia buena es que también el IES, parte del IES tiene el BIES, y el BIES nos ha servido para invertir y para recoger, para que el dinero que está ahí pueda rendirnos frutos. Y en estos días tenemos uno de los 3 productos nuevos que vamos a ofrecer con el BIES, y es un crédito turístico, Vive Ecuador. Un Vive Ecuador, que es un préstamo creado. Hay mucha expectativa sobre ese programa. Hay bastante expectativa porque es para los afiliados y que van con intereses desde el 8 al 13%, dependiendo de los plazos, pero sobre todo nos va a ayudar eso a afiliados y a jubilados. Pero aparte de ello, vamos a reactivar una industria en el Ecuador que es sin chimenea, una industria sana y una industria que va a traer el mundo al Ecuador, porque este Vive Ecuador es en asocio entre el BIES y las cámaras de turismo y el Ministerio de Turismo. Entonces, con eso se van a ofrecer paquetes que puedan animar a la gente del Ecuador a conocer su Ecuador, que es tan maravilloso y diverso. Bueno, ojalá que todas esas concreciones que usted acaba de mencionar se amplíen y que no solamente se hable de buenas noticias en los ámbitos que usted ha mencionado, sino, como decía hace un momento, en la parte más sensible del IES, que es el tema de la salud. Es allí la parte más neurálgica y es allí donde va a haber un fortalecimiento que la ciudadanía realmente espera y aspira a que se dé y que se vaya perfeccionando. En todo caso, licenciada, también felicitamos la apertura que usted le da a los medios de comunicación, porque es que resulta que hay algunos funcionarios que simplemente, no sé si por cansancio o por prohibición, no van a los medios o no se prestan abiertos a las declaraciones, porque la sociedad y los ciudadanos deben estar informados. ¿Quiere saber? Por supuesto que sí. Es sin normal. restricción, entonces. No hay ningún problema. Todo lo que depende, todo lo que esté bajo mi alcance y en mi espacio de gestión, yo siempre estaré comunicándolo, siempre estaré diciéndolo. Y les he dicho a ustedes siempre, mi deber es comunicar, y el de ustedes también, entonces nos coincidimos con los objetivos. Muy bien, gracias, licenciada, por haber estado con nosotros, y habrá otra oportunidad para hablar de temas puntuales, seguro campesino y otros tantos que se nos van quedando, que también 100% son de medicina en el seguro importantes. campesino. En este rato se está entregando a todo el mundo. Ok, gracias. En otro momento hablaremos de eso. Vamos hasta la ciudad de Manta. Ya está Víctor Arias, tiene más entrevistas. Señores televidentes, el doctor Nakin Vélez está aquí con nosotros, es el director distrital de salud para Manta, Jaramillo y Montecristi. Su tarea es francamente compleja y delicada, no es la primera vez que lo entrevistamos, pero siempre es oportuno que la ciudadanía, los usuarios del sistema de salud, conozcan a fondo cómo marcha el tema. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias a Televisión Manavita siempre por darnos la apertura al Ejecutivo para informar a la ciudadanía acerca de los trabajos que venimos realizando desde el sector salud. Muy bien, sabemos muy bien que hay una repotenciación de los centros de salud que está en marcha. ¿En qué consiste y cuáles son los logros? Bueno, exactamente hace más de 2 meses justamente se adjudicó un proceso de readecuación de ciertos centros de salud, exactamente 9 en el cantón Manta y 1 en el cantón Jaramillo. Estos centros de salud fueron readecuados, fueron rehabilitados en su parte estructural, lo cual nos llevó a cambiar justamente el sitio de atención. En estos momentos, en el transcurso de esta semana, ya nos ha sido entregada la obra y estamos justamente ya ubicándonos otra vez para que la ciudadanía conozca que ya estamos brindando atención en donde son justamente nuestras casas de salud. ¿Y cómo han quedado, doctor? Bueno, justamente estamos trabajando en eso, incluye un poco el tema de climatización, estamos trabajando justamente, nuestros técnicos están terminando de instalar los aires acondicionados. Sí, es muy importante que la ciudadanía conozca que uno de los centros de salud que mayor inversión se hizo fue en el Centro de Salud de Cuba Libre, justamente en la maternidad, donde es muy importante que la ciudadanía conozca
que contamos con una sala de parto muy inclusiva donde estamos fomentando mucho el parto humanizado. Es importante que la ciudadanía conozca que aquí en el Cantón Manta contamos con el Centro de Salud Cuba y el Centro de Salud Manta, donde brindamos este servicio de parto humanizado, donde la parturienta puede ingresar a nuestra sala de parto con un familiar. Es muy importante que para que nuestra ciudadanía tenga esa seguridad de la calidad de los servicios que brindamos como Ministerio de Salud Pública. Qué bien. A ver, doctor, entonces, a ver, acláreme esto un poquito. ¿Cuántos centros de salud hay en los 3 cantones? Bueno, en los 3 cantones tenemos 20 en el Cantón Manta, 10 en el Cantón Montecristi y 1 en el Cantón Jaramillo. En el Cantón Manta tuvimos justamente la rehabilitación de diferentes centros de salud, como son el de 15 de Abril, Horacio Drobo, Santa Clara, Nueva Esperanza, el de Cuba, Las Cumbres, 20 de Mayo, San Lorenzo. Fueron los centros de salud que fueron rehabilitados aquí en el Cantón Manta, y asimismo en el Cantón Jaramillo contamos con un centro de salud que también igual fue rehabilitado. Esto no significa, doctor, que los demás quedan desprolijos. No, estamos trabajando, bueno, el Gobierno Nacional viene trabajando justamente en la rehabilitación de los centros de salud por etapas. Al Distrito 1302 se le asignó igual el presupuesto para rehabilitar 10 centros de salud. Asimismo, en las próximas semanas estamos esperando igual que se realice la adquisición de mobiliario, justamente de equipamiento, que viene dentro del convenio con el gobierno español, que justamente es quien está financiando estas rehabilitaciones de los centros de salud. Antes de pasar al tema de abatización y demás, doctor, por favor, antes que se me pase a mí también, coméntenos la importancia que tienen los centros de salud para la persona que por primera vez va a recibir atención del sistema de salud, o para un joven que es la primera vez que su papá lo lleva. ¿Por qué es importante ir al centro de salud? Sí. Es muy importante que la ciudadanía conozca que nuestro modelo de atención integral de salud trata mucho sobre el trabajo en promoción y prevención. Nuestra primera puerta de entrada es los centros de salud de primer nivel. Es importante que como ciudadanos conozcamos que para poder ingresar al sistema tenemos que ir a un centro de salud de primer nivel. Como ya decíamos, aquí en Manta contamos con 20 centros de salud, en Montecristi con 10 y uno en Jaramillo. Una vez que ingresamos a nuestros centros de salud, tenemos que saber igual la cartera de servicios. La mayoría de nuestros centros de salud cuentan con médicos generales y médicos familiares. La medicina familiar es una de las especialidades que este gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, ha impulsado, porque es muy importante que justamente nuestros médicos familiares están formados en temas muy específicos de medicina interna, de ginecología, de pediatría. Entonces tiene una proyección, un deber al paciente desde otro ámbito. Es aquí donde a través de los médicos familiares, dependiendo igual de la patología del paciente, o su patología es resuelta en esa unidad, o caso contrario va a ser referido a un hospital de segundo nivel, que sería en nuestro caso el Hospital Rodríguez Zambrano. Qué bien, qué lindo. Muy bien, doctor. Yo en realidad desconocía la fundamental importancia, señores televidentes, que requiere que usted, cuando quiere una atención, si la quiere especializada, es importante ir primero al centro de salud que está cerca, que es el más cercano, y luego lo derivan ya al hospital de clase superior. Eso en términos muy sencillos. Para concluir, doctor, en una sola, explíqueme esto de la abatización y el control vectorial. Bueno, dentro de las estrategias que nosotros como Ministerio de Salud Pública realizamos, justamente el control vectorial. Sabemos que como Manabí somos una zona endémica justamente del mosco Aedes aegypti, tenemos igual en nuestro medio, mucho más con estos cambios climáticos que igual se presentan las lluvias a cada instante. Entonces es muy importante que conozcamos que como Ministerio de Salud Pública siempre estamos preocupados por la salud de nuestra ciudadanía, pero también es importante fortalecer el trabajo articulado con la comunidad. Nuestro trabajo tiene que realizarse junto a la ciudadanía. Nuestro modelo de atención, como decía hace un momento, es trabajar en la promoción y en la prevención. Como ciudadanos tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que trabajar mucho en la destrucción de los criaderos. Si no tuviéramos criaderos en nuestros hogares, no tuviéramos el mosquito adulto, que es el que produce las enfermedades. Y es un trabajo no solo de la ciudadanía, sino es un trabajo que venimos realizando articuladamente con otras instituciones, como es el Ministerio de Educación, que los niños conozcan acerca de las enfermedades vectoriales, con la Universidad Laica Eloy Alfaro, a través de los diferentes programas de vinculación justamente en enfermedades vectoriales, con los mismos municipios. Yo siempre he dicho, cuando tengamos agua potable, las 24 horas del día no vamos a tener por qué almacenar en reservorios justamente el agua limpia, que es donde se reproduce el mosquito Aedes aegypti que produce la enfermedad.
Como Ministerio de Salud Pública venimos realizando el trabajo, como dije anteriormente, la destrucción de los criaderos, la abatización y la fumigación de ser necesario. Pero este es un trabajo articulado siempre con la ciudadanía. No podemos trabajar solo, darle la responsabilidad solo al Ministerio de Salud Pública, sino que tenemos que trabajar articuladamente. Tuvimos igual unos casos de justamente de dengue con signos de alarma en el sector de los barrios unidos de Manta y junto con la ciudadanía, también el Cantón Montecristi, junto con la ciudadanía, nos articulamos juntamente con el GAC, la ciudadanía, el Ministerio de Educación y nosotros como Ministerio de Salud Pública y realizamos un excelente trabajo. Por eso es muy importante que la ciudadanía se empodere mucho del tema de la salud y mucho más justamente con el tema de enfermedades vectoriales. Qué bien, doctor, le agradezco mucho por estar aquí. Déjeme decir algo que yo lo digo poquitas veces, que es de felicitar su gestión. No es que soy difícil y amargado, sino que a veces uno ya debe ver tanta cosa, pero obviamente la gestión que usted ha desplegado, doctor, es extraordinaria en beneficio de la salud de todos. Con lo cual, vamos inmediatamente a cerrar este capítulo y vamos al corte comercial. Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso ya. Quienes recién se enganchan a la señal de Televisión Manavita, la más cordial de las bienvenidas. Le doy ahora el buenas noches a nuestro siguiente invitado. Se trata del señor Jimmy Bolaños. Él es un reconocido dirigente del taxismo manavita. Nos acompaña esta noche para conversar un poco en primera instancia sobre cuál es el malestar que está aquejando a los taxistas, relacionados básicamente con que el día miércoles, es decir, pasado mañana, se ha anunciado una movilización a nivel nacional. ¿Por qué decidieron esto? ¿Van realmente a movilizarse? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo le va, Jimmy? Buenas noches. Buenas noches, Malena. Agradecerte por la apertura hacia el gremio de la Unión de Taxistas de Manaví. Efectivamente, debido a la indolencia de parte de este gobierno que no nos ha mentido por varias ocasiones, pues el Comité Ejecutivo a nivel de la Federación Nacional de Taxistas del Ecuador ha decidido ir a una movilización nacional el día miércoles 17 de julio del presente año. ¿Cuáles son los puntos neurálgicos por los cuales ustedes decidieron paralizarse el miércoles? Bueno, prácticamente nace porque un funcionario del Estado, un ministro, daba y señalaba en un medio de comunicación que pretende legalizar las plataformas tecnológicas, lo cual nos haría y nos perjudicaría mucho de los taxis, al sector del taxismo organizado, con estas aplicaciones que vienen perjudicando al taxismo. ¿En qué sentido ustedes sienten el perjuicio? Porque si ustedes dan un buen servicio y vienen otros de manera irregular o digamos no bajo los parámetros que a ustedes se les exige, y ellos tal vez no dan un servicio óptimo como seguramente los dan ustedes, ¿por qué la preocupación? Porque el usuario siempre escoge el mejor servicio, el mejor precio, entre otras cosas. Bueno, yo quiero decirte que actualmente, por ejemplo, Puerto Viejo, Manaví, tiene una muy buena flota vehicular. La mayoría de las unidades son nuevas, todas son con sistemas de aire acondicionado y todas las demás condiciones para un excelente servicio. Lastimosamente, estas aplicaciones transnacionales que no pagan ningún impuesto al Estado ecuatoriano, ellos vienen trabajando ilegalmente aquí en el Ecuador y en el país. Prácticamente ellos cobran unas carreras demasiado bajas que perjudican al taxismo organizado, que paga muchos tributos al SRI, municipio y tantas situaciones que nosotros pagamos y cumplimos con la ley. Ellos no cumplen absolutamente nada. ¿Demasiado bajas o muy conscientes para el usuario? Y le pregunto esto, usted dice las unidades nuevas de los taxis. Sí, por supuesto que sí, nos consta. Usted unos taxis parecen naves, pero los otros carros que también vienen siendo, que no están regularizados, también son carros de lujo, incluso son de alta gama. No me lo explico, yo digo, ¿cómo es que un carro de estos está haciendo... Son de alta gama. No me lo explico. A ver, entonces, ¿por qué? Porque resulta que hay, por ejemplo, muchas quejas en el sentido de que, Jimmy, por ejemplo, usted toma un taxi en el día y hace un pequeño recorrido de unas cuantas cuadras y le cobra no $1.25 como es la tarifa establecida, sino que le cobra $1.50. Y en la noche usted jamás le cobran $1.50, que es la tarifa de arranque o la tarifa mínima, sino que le cobran $2. Entonces, como por ahí viene un poco la molestia y de paso le dicen que el taxímetro no sirve, que está dañado, cualquier otra cosa. Entonces, el otro que está no regularizado viene y le dice, mire, ¿sabe que yo allá hasta allá lo llevo por tanto? Y resulta que el que lo lleva por 2, que es el taxi regular, por $2, el de acá le lleva por $1.50. Entonces 50 centavos que se ahorra la persona para regresarse en la buseta si no tiene para el taxi de regreso. Efectivamente, usted lo ha descifrado todo ahí, prácticamente esa es la realidad. Pero hay que ir más allá. Por ejemplo, nosotros actualmente
los compañeros que tienen el taxímetro Cacran, que es una empresa que es el único taxímetro mejorcito que tenemos aquí en el cantón, hicimos ya una actualización y una reprogramación para poder cumplir con lo que establece la carrera mínima dada por la empresa Portovial, que se está haciendo. Es verdad, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, es verdad, hay compañeros que realmente a veces abusan un poco. Pero ahí viene la negociación y el uso del taxímetro, porque actualmente ya el taxímetro se puede. Claro, ¿Sí nosotros, por ejemplo, yo pertenezco a mi cooperativa, que es la cooperativa Camilo Briones, somos 106 socios, y actualmente nuestros dispositivos taxímetros están calibrados y están trabajando. ¿Y sí se los utiliza? Y sí, claro, el usuario tiene el derecho y la obligación de solicitarle el uso del taxímetro para poder cobrar la carrera que es, bueno, y no perjudicarlo. Ni siquiera solicitarle, porque si tú vas a otras ciudades, no le solicita, usted coge un taxi y prácticamente lo utiliza. Lo encienden y ya. Pero hay una situación que de paso hay que señalarla, Es lamentable, aquí en nuestra ciudad el usuario es poco, no quiere utilizar el taxímetro, el usuario no lo utiliza, te pide así, por favor no me ponga el taxímetro. Entonces, a veces es una situación que nos trae problemas, pero se llega a un acuerdo para poder cobrar una carrera. Sobre todo porque hay una normativa que establece taxativamente la obligatoriedad de hacerlo. Está en la ley. Exactamente. Entonces el problema es para ustedes, porque imagínense que haya un operativo, lo detenga a usted y se dan cuenta que tiene una carrera y no está utilizando el taxímetro. O sea, no es opcional, es obligatorio. Prácticamente es una sanción. Pero bueno, volviendo al tema de pasado mañana, aparte del tema de la probable o presunta aprobación de estas plataformas digitales de taxis, ¿no? De taxis no regularizados, ¿cuál es la otra exigencia que ustedes tienen o solamente es esa? Bueno, no, hay cuatro puntos establecidos, entre ellos está que el gobierno pretende también reformar el artículo 386 que está en la Ley Orgánica de la Economía, la Ley Orgánica, en el COIN, perdón, para no sancionar a estos señores que pretenden reformar el artículo 57 en el sentido de darle espacio a las camionetas doble cabina mixta, que van a transportar ya no cargas, sino que personas también, perjudicando al taxismo organizado, que son los taxis. ¿Pero no es eso para las zonas rurales? Prácticamente... Ustedes están en lo urbano. Es que esa es la intención. Si usted lo pone en el sentido, usted se hace así, abuelo de pájaro, usted no va a ver que ninguna camioneta llega como no lo hace, se quedan en las ciudades haciendo la transportación de pasajeros. Bueno, eso es absolutamente ilegal, porque entiendo que las frecuencias aprobadas que ellas tienen son exclusivamente para otros tipos de distancias, en este caso zonas rurales. No se cumple y el órgano de control no hace cumplir la ley. Eso le voy a decir, pero ahí pasa es por los órganos de control que a veces, en este caso, se ponen, discúlpenme, a quemar el tiempo o a hacer otras cosas, deteniendo a vehículos, interrumpiendo el fluido vehicular, pidiendo documentos para al final quién sabe qué, y no se preocupan de hacer este tipo de controles a los que usted se refiere que tienen la obligación de hacerlo. Así es, ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es que quieren integrar una nueva modalidad. ¿Ya? ¿De qué se trata? Una modalidad que ya está contemplada en la ley, que es el transporte mixto. Lo quieren hacer, como le tomaba hace un momento, lo quieren reformar en la ley para competir deslealmente con el taxismo organizado. Y por último, es la cuestión del incumplimiento al decreto ejecutivo 619, dictado el 26 de diciembre del 2018, que habla sobre la situación de la devolución del 0.37 centavos de dólar por galón de gasolina Electro y Ecopaís, que no se ha dado. Eso es uno de los puntos también que nos ha llevado a tomar esta decisión a nivel nacional y provincial, ya que no se ha cumplido. Compensación. La famosa compensación que hasta el momento nos han engañado. ¿No les ha cumplido a nadie a nivel nacional o es solo a un sector? Bueno, prácticamente el gobierno ha entregado algunos en algunas provincias, pero muchas no tienen valores, vienen vacías. Por lo tanto, en vista de toda esta situación, se ha resuelto ir a una movilización, a pesar que le cuento extraoficialmente, el gobierno está tratando ya de llegar al gremio, pero prácticamente nos vamos de bronca. Hasta aquí no hay acuerdo. Nos vamos de bronca. ¿Y esa movilización es parcial, temporal, indefinida, local? Bueno, el planteamiento es mañana, el día miércoles, estar en el Parque del Arbolito en Quito. Nos trasladaremos a Carondelet a conversar con el señor Lenín Moreno. Luego nos trasladaremos a la Asamblea Nacional. Una vez que se resuelva qué es lo que va a pasar, pues volveremos a nuestros cantones y de ahí habrá un pronunciamiento oficial. Y en el resto, eso en Quito, ¿no? Y en el resto de las ciudades del país,
no va a haber ningún tipo de, digamos que, movilización, o tal vez van a detener las unidades y brazos caídos, se me ocurre, o solamente es en Quito el tema de la movilización. Bueno, le cuento que hoy día justamente a las 6 de la tarde hubo una reunión de algunos presidentes de Puerto Viejo en la cual estuvo el doctor Jimmy Calle, y mantuvieron una reunión para socializar la situación de que, por ejemplo, en los cantones, y más que todo aquí en Puerto Viejo, algunas cooperativas se van a movilizar, pero sin cerrar vías, porque nosotros no podemos cerrar vías. Así es. Se van a movilizar en medida de protesta a esta situación. Bueno, ahí seguramente van a aprovechar los taxistas que no están, claro, van a aprovechar regularizados, van a hacer los centavos. Gracias, Jimmy, por haber estado con nosotros. Bueno, manténganos informados e informadas cómo avanzan esas conversaciones, si llegan a algún punto de quiebre y si al fin sale humo blanco por parte del gobierno hacia ustedes y viceversa. Gracias por haber estado con nosotros. Agradecerle al medio, muchas gracias, y seguiremos en la lucha, compañeros. Tiempo de nuestra pausa publicitaria. Regresamos ya con más invitados. Entrevista en TV Noticias. De regreso con ustedes, a continuación el doctor Vicente Abril. Él está nuevecito como presidente del Comité de Lucha por las Obras de Manabí. Doctor, bienvenido, buenas noches. Cuénteme qué ha pasado. Recién está usted, lo nominaron, lo escogieron y lo delegaron para que usted esté al frente de este comité que no ha dejado la lucha, sino que más bien la ha impulsado. ¿Cómo ha avanzado ese camino tortuoso del impulso a todas esas obras que necesita Manabí? Buenas noches a ustedes, buenas noches a los televidentes. Efectivamente, esta noche en una reunión de directorio del Comité de Lucha por las Obras de Manabí se hizo un reajuste y fui designado como presidente del mismo para continuar con esta acción en pro de la defensa de los intereses de nuestra provincia en lo que tiene que ver a sus obras fundamentales. Uno de los aspectos que nos hemos planteado en esta noche es el hecho de aprovechar que en fines de mes está anunciada la venida a Manabí, al Cantón Sucre, del señor Presidente de la República, y vamos a llevar una propuesta. Porque hoy, cuando tiene más de un mes que se han posesionado los dos nuevos representantes del Comité de Reconstrucción, la señorita Molina, creo en representación del Presidente de la República en este comité, y una vecina nuestra de Andrés de Vera, la niña Vintimilla Mera como secretaria técnica, pero hasta aquí no se señala nada, a las cuales lógicamente le auguramos éxitos, ¿no? Y lo que les vamos a plantear es el hecho de que de los 3.600 millones de dólares ya no existen 3.000 millones en efectivo. De lo que existen, se habla son 600 millones de dólares, pero eso corresponde es a un crédito del Banco Europeo de Inversiones. ¿Ya? Y eso es toda una tramitología, porque esos bancos no es que entregan este dinero, tome aquí y usted administre. En este sentido. No, pues y que ni lo entreguen tampoco. Ni que lo entreguen. Porque con todo lo que hemos visto con el tema de la reconstrucción, o sea, lo menos que quisiéramos es que lo entreguen y quién sabe qué pase con ese dinero. En todo caso, la propuesta nuestra es de la reactivación económica de la provincia de Manabí. Manabí es una provincia eminentemente agrícola y pecuaria. Y la reactivación económica partirá en el hecho de que se fomente la agricultura, la ganadería. Para eso, ¿qué necesitamos? Riego. Desgraciadamente, todo ese plan hídrico de la provincia de Manabí, que tenía el ex centro de rehabilitación de Manabí, después llamada Corporación Hídrica de Manabí, que fue mediante un decreto presidencial sacada del mapa por el expresidente Rafael Correa, una institución que administraba alrededor de 100 millones de dólares, que era su presupuesto, que de una u otra forma, a pesar de que había allí muchas travesuras, pero sin embargo hacía obras con motivos de la exigencia que hacíamos los ciudadanos. Era una plata que circulaba, contratistas manavitas, trabajadores manavitas, y esa plata ya no existe en los actuales momentos. Con la creación de la autoridad esta del agua, la CENAGUA, que creó 9 demarcaciones, creo, a nivel nacional. Entonces, esta CENAGUA se dividió en dos, en el ARCA, la ARCA, que es la Agencia de Regulación y Control del Agua, y la EPA,
la empresa pública del agua, todas las fuentes hídricas de la provincia, como en el caso de Poza Honda, el caso de La Esperanza, tienen que ser administradas desde la empresa pública del agua que tiene su asentamiento en Guayaquil. Entonces lo que le vamos a llevar una propuesta al presidente de la República, que se cree que la Senagua tenga jurisdicción aquí en la provincia, que no es posible que después del terremoto se dañó el sifón que servía para riego en el margen izquierda del río Portoviejo, y toda esa zona de Colón a mano izquierda no tiene riego porque falta un sifón. Y para eso, incluso cuando se le ocurre a los señores de la EPA, no le dan el agua potable, el agua que necesitan los agricultores para el riego. Entonces, eso es lo que necesitamos. Entonces, aquí existe un plan hídrico planteado desde hace tiempo, que era la presa Misbaque, la presa Jamacuaque, la presa Pajarito de Olmedo, ¿no? Entonces, hay alrededor, se tiene presupuestado que eso cuesta unos 320 millones de dólares. ¿Existen estudios o habrá que actualizar estudios? Este es un planteamiento porque existen esos dineros del Banco Europeo de Inversiones y que se puede canalizar. Pero es en el tema hídrico específicamente. ¿Y qué pasa con los otros temas? Entonces, este es el tema hídrico y el otro es el asunto de la salud, que es un tema que no se ha acabado todavía. En la práctica se demostró que lo que planteamos hace un año, que nos estaban engañando, que es un hospital de especialidades, un hospital de tercer nivel que no existía, en la práctica lo que vemos es que tenemos un hospital de segundo nivel donde existen 37 médicos del Hospital Verdi Ceballos que cumplen actividad de una jornada en la mañana en el Verdi y otra en la tarde, ¿no? Entonces estas situaciones no puede ser. Entonces la actual ministra de Salud, que también se tiene pactada una mesa de trabajo con ella, se le va a hacer un planteamiento de ver cómo realmente se resuelve el problema de la salud, más allá de la construcción del hospital de Chones, del hospital de Pedernales, del hospital de Bahía de Caracas, de la repotencialización del hospital Rodríguez Zambrano de Manta. Tenemos que realmente tener nosotros un verdadero hospital de especialidades de tercer nivel, que no es para Portoviejo, que es para la provincia y que es para el país, para evitar que sigamos aumentando la ruta de la muerte, para intervenciones de mayor complejidad, tener que ser transferidos a Quito, Guayaquil o Cuenca. Esa es nuestra lucha, que la seguimos y la seguiremos impulsando. Porque parecería que el hospital de especialidades está subutilizado. El Hospital Verdi Ceballos sigue siendo emblemático, no solamente por su historia, por la lucha, sino que además es el Hospital Verdi Ceballos donde llegan de toda la región, o sea, no es solamente de Portoviejo, es de toda la región. Y el Hospital de Especialidades, como decía, subutilizado, y no porque no haya gente que se enferme, sino simplemente por las circunstancias que usted, por ejemplo, mencionó, una de tantas que es el hecho de que médicos que están en el Verdi también están en el Hospital de Especialidades, no sé cómo dividen ahí la jornada, pero resulta que ambos tienen administraciones diferentes, distintas. Administraciones, mire, le voy a hablar de un caso concreto. En el mes de mayo tuve una infección de las vías urinarias, una fuerte fiebre, por emergencia me fui al Hospital Verdi Ceballos Balda, porque le tengo más confianza, a pesar de que tengo también derecho en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Me internaron me dijeron que tenía que quedarme internado. Estuve allí, me hicieron los exámenes, pero ¿cómo le fue? ¿qué ocurrió? Muy bien, ¿para qué? Una magnífica atención. ¿Pero por qué es Vicente Abril? ¿Pero por qué es Vicente Abril? Porque tal vez iba a otro y de allí me transfirieron al hospital de ¿especialidades? De especialidades. Ya. ¿Cómo le fue ahí? Pero ¿qué ocurre? Que allí me hicieron las pruebas, pero una de esos exámenes, por ejemplo, para hacer ya el urocultivo, tenía que ir a hacerlo en un laboratorio particular, porque todavía no funciona totalmente. Eso tenemos que denunciarlo, mire, y eso me ocurrió en la práctica y que no le Esa es una historia. Es una historia, pero es un hospital que tuve que ir para que rayos X, me hicieron una ecografía también. Hay magníficos profesionales, especialistas de calidad, pero desgraciadamente ya lo que tiene que ver el equipamiento médico especializado no lo tiene, ¿no? Eso que dicen algunos médicos que han venido especializados de otros países, de Argentina, especialmente, dicen, bueno, necesitamos que esto se implemente. De allí, una infraestructura física extraordinaria. ¿Para qué? ¿No? Es una cuestión sumamente moderna y no vale que esa
estructura que nos costó tanto esfuerzo en una lucha del 5 de julio del año 2005, es decir, 14 años, todavía no se vea plasmada en realidad. Le voy a hacer una pregunta embarazosa. Dígame. El hospital de especialidades, que creo que un par de veces he ido, por cuestiones, bueno, digamos que muy personales, ¿no? Pero no lo conozco mucho. Usted ya ha sido hasta paciente, según nos dice. Así muy rápidamente, la pregunta, ¿cuál es mejor? Así, a grosso modo, ¿el hospital de especialidades o el hospital del IES de Manta? ¿El hospital de Elías de Manta o el hospital? Bueno, el hospital de Elías de Manta no ha yo ido. quiero ver, no ha ido. No, en cuanto a nuevo, pues me refiero. En cuanto a la infraestructura es modernísimo. No sé en cuanto a la atención, pero debe tener las mismas falencias que tiene el hospital de Elías de Portoviejo, no sé en cuánto. Por ejemplo, imagínense. Yo solo le digo que he escuchado que los que van al hospital del IES de Manta ya no quieren irse. Bueno, dicen que la atención es muy buena. No ojalá, me consta. no me consta. Lo que no pasa es en el hospital del IES de Portoviejo, ahí es al revés. No me consta, pero yo, por una situación de urología, el 21 de enero de este año tuve la cita con el urólogo. Entonces, me dio una cita para el 11 de julio. ¿Del 2020? No, el 11 de julio de este año, ya fue 2 meses. Pero ese día que ocurre, no estaba en la agenda y me dijo para el 4 de noviembre el urólogo. Pues he tenido suerte, porque hay unos agendamientos que los hacen para después de un año, año y medio. Cuando llega esa época, a usted le dicen, no, es que no hay, regrese, después tiene que volver a coger turno. Por eso es que justamente este sábado va a haber una charla en el local del Sindicato de Obreros Municipales y Anexos a las 10 de la mañana, ahí ubicado en la calle Espejo y Bolívar, para hablar sobre la crisis de IES y la alternativa de los trabajadores en la perspectiva de constituir un gran frente de defensa. ¿Usted escuchó a María Luisa Moreno? Estuvo aquí hace rato. Dice que tienen un nuevo modelo de gestión, dice que las cosas están mejor y que la parte sensible del hospital, del IES, sigue siendo la salud, eso no es innegable. Yo en esos modelos de gestión no creo, por los modelos de gestión se caracterizan en diagnóstico, planificación, organización, pero ya en cuanto al mejoramiento continuo no hay, porque eso ya es el final del plan de gestión, el mejoramiento continuo para ver los objetivos. Los resultados son los que cuentan. Pero los resultados son los que cuentan y esos son uno de los problemas. Tenemos que defender al IES de las pretensiones de privatizarlo. Hoy ya anunciaron que van a comenzar a privatizarlo con el servicio de las ambulancias, porque dicen que les resulta muy oneroso 164 ambulancias que existen a nivel nacional, comprar unas nuevas o repararlas antes de que mejor se pague por un servicio, es decir, se privatizará el servicio de ambulancia. Wow. Eso ya es el primer anuncio que hicieron. Bueno, no sería lo único, porque además ya se está anunciando, no que se va a privatizar, pero que se va a concesionar empresas estratégicas que la Constitución y la ley prohíbe privatizarlas, pero no se le dice privatizar, ellos dicen concesionar, que a la larga viene. Eso ya es del correísmo vino, concesionaron el puerto de Manta, concesionaron el puerto de Esmeralda, concesionaron el puerto de Puerto Bolívar. Y Correa en su tiempo señalaron que iban a vender la Coca-Cola Sinclair y que también iban las eléctricas, es decir, lo que está haciendo Moreno es la continuación de toda una política del correísmo y que hoy se quieren lavar las manos para poner una cortina de humo a toda esta situación del latrocinio ocurrido durante 10 años. De lo cual ustedes apoyaron al inicio, apoyaron al tema de Correa, bueno, después se divorciaron, luego a Moreno y luego se hablaron. No, nosotros jamás hemos apoyado a Lenín Moreno. No, ¿jamás? De ninguna manera. Bueno. Tal es así, jamás. ¿no? Claro, ustedes apoyaron al Lazo, estamos impulsando una política de exigencia y lógicamente cuando inició Correa, que planteó un programa de gobierno que recogía todo ese trabajo pretérito de las organizaciones populares, donde decía que iba a construir un nuevo país, desgraciadamente Correa ponía la direccional a la izquierda y viraba a la derecha. Vamos a nuestra pausa publicitaria, gracias doctor Vicente Abril, parece broma, pero esto es serio de verdad. Ya regresamos. Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso con nuestro siguiente invitado, se trata del doctor Edgar Machado, él es neumólogo, quien no conoce a este profesional de la provincia de Manabí, muy prestigioso, y que por supuesto hoy quisiéramos hablar con él de otros temas, pero me voy a enfocar de manera específica al tema de su especialidad, cuáles son en este caso las condiciones actuales que tenemos
en el planeta, y en este caso, si hablamos de forma local, en la provincia y en el país, respecto de estas variaciones climáticas que realmente nos preocupan y nos causan una serie de enfermedades relacionadas con esta época. Doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, nuevamente presente en este nuevo día o noche, porque esto va a ser reproducido y yo le quedo agradecido porque por este medio ya he escuchado del Seguro Social, del Ministerio, yo pertenezco al Ministerio, pero vengo a hablar sobre el tema de los cambios climáticos que nos aquejan muy frecuente en este cambio brusco que nos da brisa, llueve, polvo, sol, que vamos a la playa en la mañana, en la noche y llegamos resfriados. Pero esto nos ataca según las edades. Por ejemplo, tenemos en niños, en ancianos y en inmunodeprimidos. Y entre estos tenemos los pacientes alcohólicos, drogadictos, enfermos de serología positiva, en inmunodeficientes, en psiquiátricos, en demencia senil, Parkinson, etc. Siempre que nosotros tenemos un cuadro bronquial, tenemos que asistir a centros médicos, que esto va por etapas. Tenemos centros médicos donde hay médicos generales, médicos familiares y médicos especialistas. ¿Y cuál es la diferencia, ya ver, entre un médico familiar, que casi la gente no lo relaciona mucho? ¿Qué es esto de un médico familiar? Ya, en el centro de salud o en los centros de salud que tiene la provincia de Manabí y el Ecuador entero, tenemos centros de salud según la categoría. Está el triaje. Si usted lleva un familiar o va con un cuadro gripal, lo trata el médico general o lo deriva al centro hospitalario como es el Verdi Ceballos, o en Manta como es el Rodríguez Zambrano, o en el Seguro Social, que también estuvieron hablando de eso. El médico familiar viene siendo un médico que capta a los pacientes a nivel de sectores. Y está bien, está muy bien. Yo los felicito porque son colegas de nosotros que recién comienzan, pero captan y nos mandan a nosotros. Ellos, por ejemplo, captan a un PCI o un discapacitado o un paciente de 90 años, lo derivan al centro de salud o lo derivan directamente al Hospital Verdi Ceballos o al hospital especial. ¿Tiene que tener algún cuadro específico para que haya esa derivación o simplemente es parte del proceso? No, el médico familiar lo puede tratar según la patología y en qué instancia está. Por ejemplo, si tiene mucha fiebre y es discapacitado, no lo va a dejar en el domicilio, no le va a dar paracetamol, no le va a dar un antibiótico, sino que nos lo deriva a nosotros para nosotros organizarnos y hacerle un hemograma, que constamos con eso, una radiografía y clínicamente el neumólogo, porque yo represento mi especialidad en neumología, especializado en la Argentina. Incluso me pongo a las órdenes Malena, porque yo pertenezco a SONEMA, que quiere decir Sociedad Neumológica de Manabí, y me pongo a disposición porque he hablado con mis colegas que cuando usted lo inviten en cuadros pulmonares, no solamente puede venir yo, sino que tenemos 24 miembros socios de SONEMA, y de esos 24 somos 20 socios internacional de la LAC, que es una sociedad latinoamericana de tórax. Uy, chica, ya me dijo su currículum. No, eso no es nada. No, eso es una parte nada más. Bueno, pero también ustedes tienen neumólogos pediatras. Aquí ha estado una neumóloga en algunas ocasiones, ¿no? Al igual que usted nos ha dado algunas explicaciones relacionadas con el tratamiento que se le debe dar a los pacientes menores, niños, niñas. Entonces, usted también manifestó hace un momento que depende de la edad, depende de varios factores, y los tratamientos tienen alguna similitud, tienen alguna particularidad. Sí, porque supuestamente aquí pediatras, neumólogos, Puerto Viejo, están 2 médicos en el Hospital de Especialidades y el doctor Javier Matute, que también todos somos socios de SONEMA, está en el Hospital Verdi Ceballos. Y de ahí nos lo derivan a nosotros. Hay similitud porque usted sabe que hay que hacerle una historia clínica, es directamente a la madre, según la edad. Y cuando son muy ancianitos o son discapacitados, también una historia clínica dirigida al familiar. Y de ahí nosotros tomamos la conducta a qué llevarnos e internarlos, no. Porque a veces se confunden, principalmente en las zonas rurales, que quede bien explícito esto, se confunden y tratan un cuadro gripal como cualquier cosa. Y en realidad ha sido una neumonía. En realidad es un EPOC que se ha reinfectado en los viejitos o en los ancianos. O la verdad es una tuberculosis que tenemos que investigarla.
Entonces, básicamente por ahí viene la cosa. ¿Y cómo poder diferenciar? ¿Cómo puede hacer un común ciudadano de que de repente está aparentemente resfriado, de repente comienza a tener tos de manera frecuente, persistente, porque hay una tos, dicen la tos seca o la tos de otro tipo? Entonces, ¿cómo poder hacer esa diferenciación y saber cuándo simplemente puedo dejar que pase el proceso de una gripe o de un resfrío a que haya otra situación escondida que a lo mejor no nos hemos dado cuenta o no nos damos cuenta? ¿Cómo poder diferenciarlo? Es verdad, a nosotros nos preocupa como médicos, seamos médicos generales, médicos recién graduados o médicos ya de mucha trayectoria, como somos, bueno, estoy ya en mis años de experiencia y todo eso. Es necesario llevar a todo paciente que un síntoma gripal que no se da en unos días o 2 días y que venga con fiebre y tos y expectoración, no tenemos que esperar dejarlo en nuestro domicilio. Más me preocupa en la zona rural, en donde no hay muchos centros de salud. Como dijo el colega, que en Manta hay 20, en Montecristi hay 10 y en Aramijo 1. Entonces, acudimos ahí, y si no, un médico privado de confianza, porque a veces somos hasta amigos y nos llevan ahí o nos dicen, dame una interconsulta, pero el call center o el centro de salud la deriva. Entonces hay que insistir a los padres de familia en los niños, llevarlo a un centro médico y ellos lo derivan al hospital o a un neumólogo. Acá el neumólogo pediatra hay 3 en Puerto Viejo, en Manta, si no me equivoco, hay 2, pero son pocos. Okay. Entre todos somos 24 y póngale 5 o 6 pediatras. ¿Cómo está el tema de la tuberculosis? La última vez que estuvo conversando con nosotros nos refirió sobre aquello. ¿Ha habido una mayor incidencia o está controlado o está bajando los niveles? Yo a mis colegas le digo lo mismo que le digo a ella, que en realidad haga lo que hacemos. Sintomáticos respiratorios son aquellos pacientes que en 15, 14 días siguen con tos, expectoración y más fiebre. Esos pacientes nosotros tenemos que valorarlos y hacerle una radiografía y laboratorio y pedirle un VAR, es decir, para la tuberculosis. Ok, bueno, gracias, estimado doctor, por haber estado con nosotros esta noche y un poco informar y ayudar a que despejemos ciertas dudas relacionadas con estas enfermedades. Vamos a nuestra pausa publicitaria y regresamos ya en la final. (23:00 en punto, 11 de la noche). Gracias a todos y a todas por su amable sintonía. Mañana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta pronto. Televisión Manabita presentó TV Noticias al cierre.